Hola, buen jueves, bienvenidos a otro programa de Hambre de Mundo. Mi nombre es Nicole Belizán Biotti, soy psicóloga clínica y en el episodio de hoy de lo que vamos a hablar es de autoestima. Bueno, como vemos en ese videíto que acaban de mostrar, que es la intro del programa, la realidad es que en el consultorio tratamos un montón sobre la relación que tenemos con nosotros mismos y sobre el concepto de autoestima. Hoy había pensado en dos temas para hablar. Uno tenía que ver con la inseguridad y el otro con la infidelidad. Y para hablar de esos dos temas me di cuenta de que la base va a estar en nosotros mismos, la base va a estar en nuestra autoestima, tanto en el sentirnos inseguros como también lo que nos moviliza o nos puede llevar a ser infieles. Entonces, como primer paso dije, vamos a hacer un programa de autoestima y después vamos a ir progresando para poder hablar sobre esos temas también. ¿Por qué me parece importante que hablemos sobre autoestima? Porque hay mucho discurso en las redes sociales sobre el amarse a uno mismo, el aceptarse uno tal cual es, y muchas fórmulas mágicas con respecto a buscar sentirnos bien con lo que somos, tal cual somos, y de alguna manera lo que hace esto es quitar el lugar hacia todos esos pensamientos que uno puede tener sobre uno mismo que no están ligados hacia el vernos de una manera en que nos aceptemos tal cual somos. Y la realidad es que es muy complejo que nos aceptemos en todas nuestras facetas, con todas nuestras luces y nuestras sombras. Y lo que quiero hacer con este programa es poder hablar de el autoestima como un concepto que es mucho más complejo de lo que se cree y que tiene que ver con el eje y la raíz de lo que nosotros somos. Entonces, si uno se pregunta, ¿me quiero? Y la gran mayoría de veces, y en una encuesta que también realicé en Instagram, es que a veces, no todo el tiempo, porque la realidad es que somos fluctuantes continuamente. En cada cosa que nos va pasando nos vamos identificando con cosas nuevas. Y no digo lo de la identificación sin un sentido. Hablo de la identificación porque es justamente lo que hace que nosotros nos sintamos nosotros mismos en base a rasgos que vamos tomando de otras personas. Entonces, para empezar a hablar de este concepto, que desde el psicoanálisis se lo piensa como narcisismo, que no es lo mismo que el concepto del trastorno de narcisismo. Esto lo dejo en claro porque no es el mismo concepto. El narcisismo es igual a el autoestima o la relación que nosotros tenemos para con nosotros mismos. Quiero empezar explicando desde dónde se construye nuestra autoestima como pie inicial para después poder ir a hablar de problemas que se dan en nuestra adultez o que se dan a lo largo de nuestra adolescencia y la constitución de nuestra imagen como adultos, y que me parece que es muy importante para empezar a pensarlo y sobre todo para empezar a uno preguntarse cuál es la relación que tenemos con nosotros mismos. Si yo te pregunto, ¿te querés? La gran mayoría de las respuestas va a ser que sí. Hay pocas personas que se ubican desde el lugar de que no se quieren a sí mismos, pero la real pregunta es, ¿te querés todo el tiempo? Y con esto, en empezar a hablar de la autoestima, yo creo que se trata de poder pensar en cómo nos miramos a nosotros mismos, cómo nos vemos y cómo nos tratamos a nosotros mismos cuando las cosas no suceden como nosotras las esperamos, como nosotros las esperamos. Es decir, nuestra autoestima en donde más se pone en jaque es cuando las cosas no suceden según lo que nosotros queremos. Cuando aparecen las frustraciones o los no en la vida, que van a estar en la vida de todos. Entonces, para empezar a pensar en la autoestima, me parece importantísimo que en punto número 1, nos ubiquemos en nuestra niñez. Sí, otra vez volvemos a los padres, pero porque realmente son dos figuras que son súper importantes en la constitución de lo que nosotros somos. Y si no lo quieren pensar en sus padres, piénsenlo en ustedes como
futuros padres o como padres o madres en la actualidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestra autoestima o de la manera en que nosotros nos vemos a nosotros mismos, va a estar basado en cómo nos amaron cuando éramos niños. Y existen un montón de formas de amor o un montón de formas de demostrar el amor, y con esto también la complejidad de cómo el amor a cada uno de nosotros nos interpela. Pero en esto quiero ubicar a 3 discursos o 3 posiciones parentales que son muy distintas y muy significativas entre sí porque generan diferentes efectos en nuestra subjetividad. Uno es el discurso parental ubicado en la no suficiencia, en el siempre pensar que uno puede dar más. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando un niño o una persona le va y le cuenta a sus padres de una manera muy emotiva, muy conmovido, muy contento por algún logro que logró en su vida. Por ejemplo, no sé, que le fue bien en un examen y va y le muestra, mira papá, me saqué un 8. Y la respuesta es, pero no fue un 10, ¿qué pasó? O, ¿cómo le fue a los otros? La mayoría aprobó, la mayoría desaprobó. O sea, como esta instancia a la comparación y al juzgar la acción en una vara que es muy alta. Y esto se empieza a inscribir en la psique de un niño, un adolescente o una persona que lo que está haciendo es mostrar algo que hizo para encontrar en el otro una respuesta de validación para con su esfuerzo o para con su resultado. Entonces, esa respuesta, lejos de querer no potenciar a la persona, en realidad lo que hace es amarla desde el lugar de exigirle que sea mejor. Entonces, en nuestra psique, ¿cómo se inscribe esto? Básicamente en tengo que ser lo suficientemente bueno para que la otra persona me quiera, me elija, me ame. Entonces, si yo me esfuerzo y yo hago y yo construyo, entonces voy a lograr de esta manera que las personas que para mí son significativas se fijen en mí. Entonces, necesito poder lograr un 10 para que mis papás se pongan felices frente a lo que estoy haciendo, o necesito alcanzar un título universitario para que ellos se sientan que soy el hijo que ellos esperaban, o voy a intentar todo el tiempo autosuperarme y exigirme al máximo para que de esta manera ellos se sientan orgullosos de mí. Esto en nuestra sí que empieza a funcionar como un motorcito de autoexigencia que lo que va moviendo es que nosotros constantemente nos vayamos sintiendo insatisfechos frente a nuestro desempeño, y que en esto, independientemente de los resultados que nosotros logremos para con nuestras acciones y para con la forma que hacemos las cosas, siempre sintamos que algo nos falta. Esta sensación de vacío que no se llena porque claramente es la que hace que funcione nuestro deseo, empieza a inscribirse desde un lugar, bueno, pero entonces no sos tan completo, pero entonces ¿de verdad sos bueno? ¿De verdad sos suficiente? ¿De verdad sos merecedor de reconocimiento, de amor, de que alguien te vea y te reconozca? ¿Sos merecedor de un halago? En nuestra mente esto empieza a que nuestra manera de vernos a nosotros mismos esté completamente ligado con el hacer, con los resultados que nuestro hacer tenga, y sobre todo tiene que ver con el lugar de sentir que mientras más cercanos estemos a una supuesta perfección, y hago comillas a propósito porque en realidad no existe un concepto de un ser que sea perfecto. Por ende, no existe un ser que sea lo suficientemente bueno para poder ser amado. ¿Por qué? Porque la complejidad de lo que a cada persona lo va a hacer elegir a un otro y amarlo no va a tener que ver con el plano de nuestras acciones, sino con el plano de quienes somos. Y el autoestima justamente está ligado a esta voz interna que nos diferencia de muchas personas y también nos acerca y nos hace sentirnos más cómodos con otro tipo de personas. Este discurso de
motivar o potenciar o querer cebar a que nuestros hijos o que nuestros padres nos exijan por ser una figura que sea sobresaliente, que pase a la media, termina siendo un lugar que hace que nuestra autoestima esté dañada, que nuestra autoestima esté ligado directamente al reconocimiento o no reconocimiento frente a lo que nosotros hacemos. Es decir, va a estar basada en un otro. Existe otro tipo de discurso que también se da con muchísima frecuencia, que es el lugar sobreprotector. El discurso que está enlazado a cuando los padres quieren cuidar al niño de las frustraciones y en esto, ¿qué hacen? Ceden. Es decir, vamos a jugar a el ajedrez, entonces te dejo ganar para que vos sientas que estás haciendo las cosas bien. O no importa si haces un dibujo que sea hermoso o un dibujo que no te salió tan bien, siempre te voy a decir que es hermoso. ¿Por qué? Porque el niño necesita validación, entonces vamos a sobreprotegerlo con esto. Y en esto, o sea, la principal consecuencia de este discurso sobreprotector, de intentar dar amor en cada paso que el niño haga o que la persona haga, lo que hace es que esta persona no esté ligada a la autocrítica, que piense que sus habilidades siempre son buenas. Y esto, ¿qué tendría de malo, no? O sea, si uno siente que siempre hace las cosas bien y que todo lo que quiere lo puede lograr, entonces, ¿qué sería lo malo de esto? Básicamente es que en nuestra infancia, donde nuestra neuroplasticidad está potenciada al 1000, o sea, es el momento donde más esponjitas somos de los estímulos que tenemos, no inscribamos en nuestro cerebro en lugar a tolerar la frustración. ¿Por qué? Porque no vamos a ser siempre los mejores en todo lo que hagamos, ni vamos a tener esa voz externa de continuo empuje y motivación y validación sobre todo lo que hagamos. Entonces, este discurso ligado al amor, pero sobre todo a el sentir que el otro no es capaz de tolerar cuando haga algo que no esté tan bien o que podría potenciar y mejorar en lo que está haciendo, pero desde un discurso realista sobre las cosas. Entonces, ¿en qué se ve la no tolerancia a la frustración? Que de hecho es un síntoma actual bastante recurrente en la gran mayoría de niños y adolescentes, básicamente en la poca capacidad de espera frente a algo que queremos, en buscar estímulos constantes que nos den sensaciones de recompensa, como sucede con las redes sociales, en que no se genere este espacio a la autocrítica y a poder considerarnos como seres humanos que se equivocan y que la gran mayoría de las veces, por no decirlo todas, aunque sepamos hacer algo con mucha habilidad, no quiere decir que ya el saber está completo, sino que no se inscribe este lugar a la paciencia, al sentir que hay algo que podemos querer y que lo podemos construir con el tiempo. Y en esto la veo a Reni que está agarrando el micrófono, pero voy a ir al tercer discurso, que de hecho me parece que es el discurso del lugar paternal o del lugar de poder hablarle a un hijo, a una hija, o que estaría buenísimo que a nosotros nos hubiese tocado que pase, que tiene que ver con un discurso ligado a la cajita de herramientas. ¿Y a qué me refiero con esto? Básicamente al discurso que lo que haga sea validar las cosas buenas que uno hace. Por ejemplo, si uno ve y está atento y consciente frente a lo que nuestros hijos hacen o frente a lo que nosotros mismos hacemos y vemos el esfuerzo que está ligado a, es independiente del resultado. Es decir, quizás un 6 vale mucho más que un 10 en la situación en donde la persona sienta que está dando lo mejor de sí para llegar a algo. ¿Por qué? Porque ir inscribiendo poco a poco el que uno intente hacer las cosas lo mejor que puede es un lugar humano, es un lugar que lo que hace es entender que no vamos a poder siempre igual. Y cuando me refiero a la cajita de herramientas, tiene que ver con el relato
ubicado desde poder generar el lugar a uno poder decir, bueno, esta vez no me salió tan bien, pero si yo pienso en cómo estaba, si yo pienso en qué pasaba en mi entorno, si yo pienso en cómo dormí, en cómo me alimenté, en qué emociones estoy sintiendo, puedo gestionar muchísimo mejor qué es lo que me pasa. Ahora, ¿qué es lo complejo de esto? Es que básicamente estamos pidiendo que como padres o como seres humanos para con nosotros mismos, en nuestro diálogo con nosotros mismos, nos ubiquemos desde el lugar de decir, ok, necesitamos registro, necesitamos autocrítica, que no es lo mismo que autocastigarnos, sino que es el lugar a poder decir, bueno, dentro de los recursos que yo fui construyendo a lo largo de mi vida, si un día siento que algo no salió como yo esperaba, por ejemplo, si un día vengo, hago el programa y no me voy satisfecha frente a mi desempeño, es el poder decir, bueno, ok, quizás hoy no fue mi mejor día, no tuve la mejor elocuencia, no hablé de la manera que me hubiese gustado, no llegué a las ideas que hubiese querido llegar. Y eso puede pasar, ¿por qué? Porque soy humana. Ahora, ¿de qué me sirve darme cuenta de eso? Para intentar en un futuro hacerlo de una mejor manera, entendiendo también de que todo mi contexto y mi circunstancia va a modificar lo que haga. Entonces, no es lo mismo el poder decir, bueno, hoy no fue mi mejor día, a decir, no, ya está, no sé qué estoy haciendo, viniendo a hacer un programa si seguro me voy a equivocar. No es la misma voz interna. Entonces, en esto, realmente las herramientas que uno como adulto pueda tener y desde dónde también nos vinculamos para con los niños, es un lugar súper importante porque lo que va a ir haciendo es la identificación con un discurso o que habilita la progresión al progreso y a que uno pueda cambiar sobre lo que uno va constituyendo en sí mismo como que no está bueno o que le gustaría poder superar, que lo que hace es habilitar al cambio, no juzgarlo. Entonces, es un tercer discurso que necesariamente implica que nosotros seamos conscientes, sobre todo primero de nosotros mismos y que podamos dar a los niños desde este discurso. Ahora sí, Reni, te escucho. Hay una pregunta que hicieron principalmente cuando estabas hablando de los niños, pero yo supongo que abarca también. Dice, ¿puede ser que esa autoexigencia sea para ser vistos? ¿En base a los niños? Claro, había una, lo pusieron más o menos en ese momento. Bien. Volvemos un poco al discurso como de la no suficiencia y cómo esto se inscribe en el niño en la exigencia. Y bueno, acá recapitulando, o sea, ¿cómo puede tener que ver con la niñez? Sí, o sea, la autoexigencia o la exigencia de un niño para sí mismo tiene que ver con buscar la mirada del adulto o la mirada del padre o del referente. ¿Por qué? Porque se asocia directamente el que el padre esté contento por un resultado es igual a ser merecedor de amor. Esto es lo más complejo, porque en el cómo nos hablan nuestros padres o cómo el niño toma tanto la atención, el darle relevancia al tiempo, el darle relevancia a cuánto se esfuerza para lograr algo independientemente del resultado, son todas demandas de amor. O sea, son todas demandas de que la visión del otro nos vea desde lo que estamos haciendo. Entonces, sí, esa exigencia tiene que ver con la mirada de los padres y aún en la adultez, la autoexigencia y el constantemente sentirse presionados a ser lo suficientemente bueno para, también es una demanda de amor. Quizás no está tan identificado hacia quién, porque no únicamente las figuras de los padres cumplen los roles fundamentales, nuestras representatividades o nuestras personas que son importantes en nuestra adultez es mucho más amplio. Entonces, también es más complejo poder detectar a quién estamos demandando. Pero si volvemos a lo que es el capítulo de hoy, esta demanda de amor va a tener que ver con lo que nosotros sentimos que nos falta. O sea, con el amor que nosotros no nos estamos pudiendo dar. Y por eso es tan complejo el concepto de la autoestima, porque va a ir muy ligado al propio autoconcepto que nosotros tengamos de nosotros mismos. Y en esto va muy enlazado a si nos sentimos merecedores de amor o no nos sentimos merecedores de amor, entonces sentimos que tenemos que hacer
constantemente para ser amados. Bueno, creo que ahí respondí la consulta. Ahora, quiero seguir un poco en esta línea de los 3 discursos, que para hacerlo simple, uno va a tener que ver con el discurso de la no suficiencia, el otro va a tener que ver con el discurso de todo lo haces bien, y el tercero, es el discurso de la cajita de herramientas. Si nosotros nos paramos en que a grandes rasgos los padres desde su discurso nos van a marcar bajo estas líneas y que esto va a ir generando un tronco en nuestra personalidad, un eje en nuestra personalidad, según nosotros creemos que haciendo determinadas cosas los demás nos van a ver de determinada manera, partamos de que estos discursos van a hacer que sea el discurso que nosotros nos hablemos a nosotros mismos. Así de importante es la inscripción que tenemos de el cómo nos amaron cuando éramos niños o el cómo nos demostraban que éramos amados cuando éramos niños. Y en esto, lejos de ser un cinismo o una maldad, también hace referencia a aquellas falencias o aquellas carencias que nuestros padres tuvieron, las carencias que nosotros podemos tener y también la trasladamos hacia las personas que traemos al mundo. Entonces, me parece súper importante el lugar a poder pensar en la manera en que nosotros nos queremos y de qué manera nos vamos a vincular para con los demás. Entonces, si nos queremos vincular de una manera sana, tenemos que empezar por nosotros mismos, pero no es desde el discurso vacío de amate y querete tal cual sos, abrazate y aceptate, sino que es mucho más complejo y va a ir hacia el lugar de cómo quiero que me quieran. Y cuando ustedes se lo respondan, ¿creen que se quieren a sí mismos como espera que lo quiera otro? Porque esto fue algo que a mí en particular me movilizó una banda, porque me di cuenta de que a veces tenía un montón de expectativas y exigencias frente a la manera que yo esperaba que me quieran o que me demuestren que me querían. Y una vez un amigo me interpeló y me dijo, che, Niki, pero vos, ¿hacés todo eso por vos? Yo quedé como, ok. Claramente no lo hacía yo por mí, estaba esperando que venga desde otra persona que interprete lo que yo necesitaba y que en base a eso pueda satisfacerme o hacerme sentir mejor conmigo misma. Y la realidad es que no viene de afuera, viene de adentro, viene desde donde nosotros nos hablamos, desde donde nosotros nos pensamos, con qué dureza nos juzgamos a nosotros mismos, porque en esto creo que aparece la gran llamada teoría del espejo, en donde en el cómo nos pensamos lo vamos a trasladar hacia cómo nosotros interpretamos que los demás nos ven. Es complejo, pero si ustedes lo piensan, el cómo uno es consigo mismo, cómo uno es con respecto a las cosas que hace, que piensa, que dice, también hace que nosotros nos posicionemos desde un lugar que juzga al afuera. Y en esto, ¿por qué digo que es la teoría del espejo? Porque si nosotros nos detenemos a pensar en cómo miramos a los demás, cómo observamos a la sociedad, cómo observamos a alguien que es diferente a nosotros y desde qué discurso nos posicionamos, también podemos ver la manera en que nos tratamos a nosotros mismos. Porque si somos personas que son poco tolerantes con las personas que son distintas a como uno es muy probable que nosotros seamos poco tolerantes frente a nuestros propios cambios y a cómo nuestra persona va transmutando o cómo nuestra persona va cambiando a medida que nos van pasando experiencias a lo largo de nuestra vida. Hoy, cuando empezó el programa, lo primero que dije es que el autoestima se va a ver reflejado sobre todo en las situaciones que no nos gusten, que nos resulten desagradables o que las cosas no sucedan como nosotros queríamos que sean. Y en esto puedo dar el ejemplo como si nosotros tuviéramos una plantita que estaba sana, que estaba linda y que en algún momento las hojitas se empiezan a marchitar.
Entonces, si nosotros ponemos el eje en que la plantita dejó de ser perfecta porque hay ciertas hojitas que se empezaron a secar y ponemos el eje ahí, progresivamente cada vez se va a ir secando más esas hojitas, se va a ir secando más la plantita hasta que en algún momento esa planta deje de poder crecer y empiece a secarse. Entonces, si nosotros centramos toda nuestra atención frente a las cosas que no nos gustan de nosotros y la manera de vernos y de juzgarnos es mirando siempre el punto que no nos gusta de nosotros mismos o los puntos que no nos gustan de nosotros mismos, de alguna manera lo que hacemos es opacar todo lo que sí nos gusta de nosotros mismos por el simple hecho, y muy complejo hecho a su vez, de no centrar la atención en lo que podemos potenciar o en lo que nos hace tener ganas de querer regar la plantita, cuidar para que no se siga secando y poder nutrirla en base a lo que necesita. Porque en sí nuestros defectos o nuestras sombras o las cosas que no nos gustan de nosotros o que no esperamos en primera instancia que las demás personas puedan ver, tienen que ver con nuestras carencias, con nuestras sombras, con las cosas que no nos gustan tanto de nuestra personalidad o de nuestro aspecto físico. Y estas carencias, estas faltas, estos lugares que no queremos tanto que el resto de las personas los vea, en realidad hacen a la complejidad de lo que somos, hacen a que nosotros seamos personas distintas entre nosotros mismos porque estamos configurados por nuestra historia, porque estamos configurados no solamente por las cosas buenas y validadas externamente, sino también por todas esas cosas que la gran mayoría del resto no puede percibir porque son muy internas, muy íntimas y muy privadas de uno. Pero ¿qué es lo bueno de esto? Es que si estamos hablando de autoestima, nosotros tenemos todo el poder de conocimiento sobre cómo somos, tenemos todo el poder de conocimiento y si queremos de poder ir generando cada vez mayor conciencia al punto de que nuestras vulnerabilidades o las partes que nos gustan menos de nosotros mismos, poder tomarlos como lugares a ser cuidados, como lugares que nos están indicando qué cosas de nosotros debemos prestar atención, debemos poder nutrir, debemos poder cuidar, debemos poder decir, bueno, esto quizás no me es tan fácil o esto quizás me duele o me toca en alguna herida que quizás no comprendo, pero que nos lleva sistemáticamente, si no hacemos consciente que nos estamos hablando desde ahí, a que vayamos teniendo un diálogo cruel con uno mismo. Y les puse el ejemplo de la plantita porque creo que realmente lo que hace es exponer en un ser vivo algo que realmente pasa con nosotros, solo que somos tan complejos y nuestra mente es tan compleja y a su vez tan poco visible que no logramos ver cuánto nos condiciona en la manera que nosotros creemos que el resto nos ve. Si nosotros vamos a hablar de nuestro amor propio, tenemos que partir de la base de si nos queremos con nuestras sombras o queremos que nuestras sombras dejen de existir. Y la buena noticia en esto es que las sombras no van a dejar de existir, que podemos fingir demencia todo el tiempo que queramos, pero que van a estar ahí y que en la medida que nosotros podamos darle lugar a repensarlas, a reflexionarlas, a decir, bueno, soy esto, con toda esta historia que me gustaría que no hubiese pasado, pero pasó, soy esta con todas estas características de personalidad que quizás podrían ser mejor, pero no soy. Y que eso también nos hace poder querernos y vernos a nosotros mismos desde un lugar más amable, más amoroso, pero también entendiendo que eso mismo que no nos gusta nos hace ser únicos. Nos hace ser distintos, nos hace ser quienes somos y que en la medida que nosotros podamos ir viendo no solamente las cosas que nos gustan o las cosas que no nos gustan de nosotros como cosas separadas y podamos integrarlas, va a hacer que nuestra relación y nuestro pensamiento ligado a quienes somos
sea mucho más realista. Tenga este lugar a lo que debemos poder tolerar, a esos no que debemos poder inscribir, a esas frustraciones que son parte de nuestro crecimiento. Y también al lugar de la exigencia como un lugar autocrítico frente a uno elegir sobre qué quiere exigirse. Y en esto hagamos de cuenta que si nosotros buscamos poner nuestro eje en lo que queremos sanar, buscamos poner nuestro eje en tratar de llevar esa crítica a que sea una crítica constructiva o una crítica que nos motive a querer superar algo, la realidad es que esas cosas que no nos gustan tanto pueden cambiar, porque siempre vamos a tener la posibilidad de generar el movimiento para transformar algo. O sea, y en esto se me viene la frase de Drexler de nada se pierde, todo se transforma. O sea, realmente las características que no nos gustan de nosotros no es que las vamos a perder, y las características que nos gustan de nosotros tampoco, pero sí se van a ir transformando. Y no es lo mismo la personalidad que nosotros tenemos cuando somos niños, que cuando somos adolescentes, que cuando somos adultos, que cuando llegamos a la adultez mayor, porque siempre va a estar el lugar a la transformación y a la adaptación al cambio. Y por esto es tan importante que nosotros podamos inscribir el lugar de la frustración como un lugar que inequívocamente va a estar. ¿Por qué? Porque siempre va a haber cambio, y es imposible que frente a una vida minada de cambios no haya momentos o etapas en nuestra vida que sucedan cosas que no nos gusten. Es más, también pueden suceder más cosas que no nos gusten que las que nos gusten, pero en esto les hago la pregunta, ¿no será que tenemos algo que ver en sostenernos en un lugar de insatisfacción constante? Reni, ahora te voy a pedir soporte porque quiero traer algunos ejemplos que me respondieron en el box de preguntas en mi Instagram, que es @niki_lic. Sé que es complicado, ya lo voy a ver la manera de optimizarlo, pero ahí puse un box de preguntas donde hubo respuestas. Y de paso aprovecho para decirnos que nos sigan en @FamaTV, ok, en Instagram, en Spotify y en YouTube. Y poniendo me gusta en el video nos dan una remano. Así que bueno, vamos a seguir con el tema. Vamos al primer. Acá dice, yo pregunté cómo se sienten con ustedes mismos. Y una persona me respondió, es un largo camino. En mi caso, nunca tuve autoestima. Es muy importante la gente que te rodea. Me parece re significativo este mensaje porque el nunca tuve autoestima, yo supongo que se refiere a un lugar de nunca verse a sí mismo desde un lugar de amor, de nunca verse como una persona que es merecedora de ser amada, como una persona que es merecedora de conseguir determinados logros en su vida o que puede no sentirse capaz de. Y que en esto de la gente que te rodea es muy importante. Voy a intentar desglosar por qué en realidad es muy contraproducente poner el lugar en el afuera, porque esta persona tuvo la buena suerte de que las personas que lo rodearon o la elección de vida o lo que esta persona tenía que vivir a partir de que la visión externa sea un lugar que lo gratifique, la gratifique y que esto haga que él o ella pueda ir identificándose frente a la mirada de los demás. Lo peligroso en esto es que es una delgada línea frente a cómo los demás nos hacen sentir con nosotros mismos y que es un lugar que puede tender a la dependencia emocional y al lugar de la constante búsqueda de la validación externa frente a lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Y que la autoestima no tiene que ver con cómo nos sentimos, con cómo los demás nos ven, sino tiene que ver con cómo nos sentimos un domingo en casa, cómo nos sentimos un domingo en pijama mirándonos al espejo todo despeinados, tomando mate y viendo una película. O sea, tiene que ver con el lugar en donde nosotros
al quedarnos en soledad nos vemos, nos hablamos, nos sentimos, pero cuando todo ese murmullo externo se apaga. Entonces, el autoestima ligado a la visión externa puede ser peligroso. De hecho, creo que no es autoestima, sino que estamos basando nuestro amor propio en la personalidad que nos den los demás, en cómo nos interpretan. Vamos al otro. Muy volátil. En esto yo creo no, es lo más frecuente. O sea, que el autoestima o la relación que nosotros tengamos con nosotros sea volátil o cambiante, va de la mano con cuán entrenado tengamos la manera de vernos o con cuánto nosotros podamos identificar de los momentos que nos están pasando y de cómo eso nos hace sentir y básicamente de qué queremos hacer con eso. Entonces, esto yo creo que es una invitación a cuando vos sientas que hay momentos en tu vida que hacen que no te sientas tan cómodo con vos mismo, te hagas la pregunta de qué está pasando, qué te genera incomodidad, en qué podés empezar a poner tu atención, en qué podés empezar a enfocarte para tener herramientas en esos momentos en donde no te sentís tan bien. Vamos a otro. Aprendí a aceptarme como soy, con virtudes, defectos. Me costó mucho. Este es el lugar ideal. Esta persona yo creo que se siente bien consigo misma justamente por el aprender a aceptarse como es. Y que fíjense que dice me costó mucho, porque yo creo que realmente va ligado a un proceso. No es algo que viene dado, si bien el lugar que ocuparon nuestros padres, la función que tuvieron, cómo nos hablaron, cómo nos fueron inscribiendo la manera de sentirnos frente a las cosas que hacíamos, claramente es la primera referencia de cómo nosotros nos tratamos. El poder trabajar en nuestra autoestima es un proceso. Que de hecho, cuando en el consultorio trabajo sobre la autoestima, trabajo sobre, en primera instancia, poder abrirlo por lo menos a 6 núcleos o 6 ejes en nuestra vida que tienen que ver con los entornos donde nos movemos. Es decir, nuestra autoestima va a estar conformado por nuestro trabajo o nuestros estudios, va a estar conformado por la relación con nuestra familia, va a estar conformado por la relación que nosotros tengamos con una pareja, con un chongo, con el amor mismo, va a estar vinculado con los socios, con los hobbies, con las cosas que nosotros tenemos en nuestra vida que nos hacen sentir bien, va a estar relacionado con el dinero, con la relación que nosotros tenemos con el dinero, sobre si sentimos al dinero como una carencia o sentimos el dinero como un lugar a alcanzar, como algo que nos moviliza o como un lugar que segrega. Dije 5. El sexto va a tener que ver con los deportes, con la actividad física. 7, nuestra salud. Y nuestra salud vamos con salud física y salud mental como 2 líneas. Y de todas esas cosas que yo les dije, que si se las anotan les va a servir un montón, pensemos que nuestro cuerpito es un 100%. ¿Un 100% de qué, dirían ustedes? De tiempo más energía. Entonces, si nosotros pensamos en cuánto tiempo y cuánta energía ponemos en cada una de esas 7 áreas que les nombré, por lo menos, porque puede haber algunas más, cuánto tiempo y cuánta energía ponemos en nuestra cotidianidad en todas estas áreas, la gran mayoría de personas no tiene un equilibrio frente a todas estas áreas, porque justamente es lo más complejo, poder decir, bueno, doy un 20% de mi tiempo y de mi energía a mi relación de pareja, doy un 20% a mi familia. Claramente no somos robóticos, pero sí es un lugar a poder decir, bueno, mientras más equilibrado esté esto, mejor me voy a sentir conmigo mismo. Si uno se siente bien en el plano de sus amistades, siente que tiene un lugar de pertenencia, siente que lo ven, y también en su familia tiene buenos vínculos y también
puede tener una buena relación de pareja y a su vez se siente bien con su trabajo y a su vez su salud lo refleja, claramente es una persona que va a sentirse bien consigo misma. Si a su vez también descarga emociones que puedan ser negativas ligadas a los ocios, el descanso, los hobbies y la actividad física. Entonces, en esto, bueno, hice énfasis en el me costó mucho y me fui a desde dónde lo trabajo en el consultorio, porque realmente tiene que ver con un proceso y que de hecho no es un proceso que uno en algún momento hace como check y listo, lo terminamos. No, en realidad es un proceso que vamos a tener a lo largo de nuestra vida, porque a medida que va pasando el tiempo, vamos cambiando y vamos volviendo hacia el mismo lugar de autoafirmación de quiénes somos y de quién queremos ser. Porque siempre va a estar este lugar vacío que nos permite seguir deseando a lo que nosotros queremos construir de nosotros mismos. Podemos pasar al próximo. Dice, me siento en paz con mi yo auténtico sobre todas las cosas. Esto hace énfasis en lo mismo, en mi yo auténtico. Esta persona claramente también se trabajó y claramente también hizo procesos sobre sus propias luces y sus propias sombras, sobre sus propias virtudes y sus propios defectos. Así que, aplausos. Pasemos al otro. Dice, contento con mi vida, pero con el sentimiento de que falta algo, no sé qué. Creo que por acá me evadieron un poquito la pregunta de cómo se sienten consigo mismos. Pero está bien, creo que de hecho es una pregunta bastante incómoda de responder en un box de preguntas, así que gracias a todos los que se animaron a participar. Pero el contento con mi vida creo que hace referencia a lo externo y que no necesariamente tiene que ver con el sentimiento que uno tiene consigo mismo. Creo que sí es más sincero este lugar de siento que me falta algo, no sé qué, porque está ligado a tu deseo. Ese sentir de que hay algo que no está completo, hay algo que nos mueve, hay algo que nos mantiene deseantes y en búsqueda de, sí tiene que ver con una voz interna y que en la medida que puedas ir definiendo horizontes que sientas que te retribuyan y que te hagan sentir mejor o que te hagan sentir bien con vos mismo, tu relación con vos mismo también va a ser mejor. Así que podemos pasar al otro. Hay un dedito así que se interpreta como que no se siente bien consigo mismo, que en esto me pareció muy gráfico porque no tiene palabras, tiene un emoji que creo que dice un montón sobre no poder expresar la incomodidad para con uno, pero que también creo que responde a todo un contexto de redes sociales, de las relaciones mediadas por estos artefactos digitales, básicamente, que nos facilita mucho la manera en que expresamos lo que sentimos, pero que también nos liga mucho a buscar la aprobación, la validación desde las interacciones que tengamos en nuestras redes. Hace poco vi un video que decía, bueno, cuando me siento mal, me pongo linda, me saco una foto y en base a las respuestas que tenga eso, me siento mejor o peor conmigo mismo o conmigo misma. Y esto a mí me hace pensar el dedito así, el icono, en decir, bueno, si nosotros vamos a posicionar el cómo nos sentimos en base a la mirada externa, y la mirada externa hoy pasa mucho por las redes sociales y por lo que creemos a partir de la interacción en nuestras redes sociales, que se valida o no se valida, es un lugar peligroso en cuanto no podamos ser críticos, porque cada me gusta en nuestra historia, cada me gusta o cada respuesta lo que va a hacer es que nosotros tengamos una bombita de dopamina en nuestro cerebro. ¿Qué es la dopamina? Es un sentimiento de recompensa. Entonces, si tengo 500 bombitas de recompensa, 500 bombitas de dopamina, ¿qué va a pasar? Me voy a sentir mejor conmigo mismo.
¿esta sensación es real? ¿Se sostiene en el tiempo? ¿O es una sensación efímera que está ligada a una interacción también efímera para con una red que es virtual? Entonces, no lo digo al azar realmente a lo de las redes sociales, creo que es algo que está totalmente enlazado al concepto de autoestima, que está completamente enlazado al lugar de sentir que tenemos la aprobación y la vista social sobre que somos lindos, no somos lindos, somos inteligentes, no somos inteligentes, somos capaces, no somos capaces, tenemos lo que la gente quiere o no lo tenemos. Es como este lugar de generar una vara de exigencia frente a lo que nosotros queremos ser, y que yo creo que es un ejercicio, como así hoy decía que el autoestima es un proceso y un continuo apostar por uno mismo y un continuo aprendizaje. En lugar de las redes sociales también nos pone en jaque en tratar de utilizarlos con la mejor conciencia posible, con la mayor conciencia posible, en el punto de poder ser críticos con cuánta importancia le damos a la interacción que tengamos por redes sociales o cuánta importancia le damos a buscar sentirnos mejor por este medio. Esto es un recordatorio para todo, inclusive para mí misma. Y hay otro que dice, a veces muy bien, a veces muy insegura. Y en esto me da ternura el comentario, pero creo que la clave ahí está en que son dos extremos, porque a veces es muy bien y a veces es muy insegura. Y que hay un concepto de la autoestima que está ligado a nada en exceso hace bien. Que si yo no estoy errada es de Young, pero nada en exceso hace bien. Si nos sentimos demasiado bien con nosotros mismos, es muy probable que no estemos viendo ciertos lugares, ciertas fisuritas en nosotros, cierto lugar a lo que nos hace humanos, a lo que nos hace incompletos, a lo que nos hace perfectamente imperfectos, y que justamente cuando sucede algo que toca esta imagen ideal y completa, se fragmenta tanto que el contrapolo a sentirse muy bien es el extremo opuesto de sentir mucha inseguridad. Es como se arma una construcción ideal sobre lo que uno es, y si hay algo que lo toca, se fisura y se pone todo en duda. Entonces, yo creo que son los dos lugares. Todos nos vamos a sentir seguros y nos vamos a sentir inseguros, sobre todo cuando aparezcan situaciones que nos desafíen o nos pongan en un lugar de tener que superar lo que ya alcanzamos hasta el momento. Así que bueno, es esa mi interacción con el box de preguntas. La verdad que voy a aprovechar este momentito para contarles que el programa que viene, de lo que quiero hablar es de Billetera Mata Galán, y que en esto mi principal propósito tiene que ver con la autoexigencia, la presión social y el cómo los hombres sienten que realmente su billetera puede transformarlos en un príncipe y en un caballero, o puede hacer que una persona pierda el interés. No va a quedar solo en los hombres, es para charlar un poco, pero creo que está buenísima la frase que me surgió de otro box de preguntas en donde me sugirieron que hable sobre esto, y que les quería invitar a que me puedan contar su experiencia, y que inclusive si les gustaría participar de una encuesta, voy a hacer una mini encuestita de Google para poder recaudar datos y en base a eso poder hablar. Bueno, quiero terminar este tema con un lugar con un tópico que me parece fundamental, que es que la manera en que nosotros nos veamos a nosotros mismos va a hacer que nosotros toleremos ciertas
maneras de que los demás nos amen a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? En que el sentirnos merecedores de amor, sentir que merecemos un buen trato, sentir que merecemos vínculos familiares, de amistades, de pareja, de chongos, de lo que sea, que tengan que ver con el registro de lo que uno es el reflejo de que primero nosotros nos podamos ver a nosotros mismos y que realmente si todos nos detenemos a poder pensar en de qué manera nos hablamos, de qué manera nos vemos, cuánto hincapié hacemos en las cosas que no nos gustan de nosotros, cuánta atención le damos a eso, realmente es un lugar muy constructivo y de hecho muy creador de nuestra propia realidad, y que eso hace que podamos generar vínculos más sanos, no solo con nosotros, sino también con los demás. Así que bueno, este fue el programa sobre autoestima. Les agradezco un montón haberse dado hasta acá. Los invito a que nos sigan en @famatvok y a que me sigan a mí en @niki_2k.lic. Nos vemos el jueves que viene.